Buen día. En este video hablaremos sobre nuestro primer proyecto que lleva por nombre las ecuaciones de Maxwell y la antena TV digital. Este proyecto está hecho en 4 ecuaciones de Maxwell. Desglosamos cada una de ellas para que se comprenda el por qué son tan importantes y así darle el sentido correcto a la actividad que realizaremos. Las ecuaciones de Maxwell están contenidas por los fundamentos del electromagnetismo, describen el comportamiento de un campo magnético, campo eléctrico, cargas eléctricas y polos magnéticos. La ley de Gauss para el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. La ley de Gauss para el campo eléctrico describe el campo eléctrico estático generado por una distribución de cargas eléctricas. Podemos encontrarlo en su forma diferencial, que es la forma en la que se describen las características de cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos en relación a la posición y tiempo en un espacio. La forma integral. En esta forma, la ecuación describe el comportamiento de las mismas variables, campo eléctrico y magnético, en una superficie grande en lugar de un punto en específico como la forma diferencial. Y la forma fasorial, en la que se deja de implicar en el dominio del tiempo. Aquí ya pasa al dominio de la frecuencia. Es una ventaja porque nos facilita los cálculos en las funciones oscilantes, pero solamente podemos usarla cuando la función a analizar, la onda, está en forma senoidal o periódica semejante. La ley de Gauss para el campo magnético menciona que debido a la naturaleza física de los elementos magnéticos no hay monopolos. Esto es porque las líneas de flujo magnético siempre viajan de un polo a otro, norte y sur. Las líneas de campo magnético siempre serán curvas cerradas. En su forma diferencial, la ecuación nos proporciona las características del comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en relación a la posición y al tiempo en un espacio. La divergencia del campo magnético es igual a cero. En su forma integral, la ecuación describe el comportamiento a causa de las mismas variables, campo eléctrico y magnético, en una superficie grande en lugar de un punto en específico. Y su forma fasorial deja de implicarse en el dominio del tiempo para pasar al dominio de la frecuencia. Al igual que en el campo eléctrico, las funciones oscilantes se facilitan, pero solo será posible cuando se emplee la función analizar. La onda está en forma senoidal. La ley de Faraday establece una relación entre un campo magnético que se genera en el espacio, que depende del tiempo, y la interacción que sucede respecto al campo eléctrico inducido por este medio, que es variable en el tiempo. En otras palabras, dice que un campo magnético que oscila en el tiempo induce o genera una fuerza electromotriz y al mismo tiempo otorgará cargas que generan un campo eléctrico. En su forma diferencial, la ecuación nos da las características como el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en relación a la posición y tiempo en un espacio. En su forma integral, la ecuación describe el comportamiento con las mismas variables, campo eléctrico y campo magnético, en una superficie grande en lugar de un punto en específico. Entonces, el trabajo que se genera por medio del campo magnético en una curva cerrada será igual a la tasa de cambio del flujo magnético a través de cualquier superficie que tenga esa curva como frontera. Y en la forma fasorial, deja de implicarse en el dominio del tiempo para pasar al dominio de la frecuencia. Nos facilita los cálculos en funciones oscilantes, pero solo podemos emplearla cuando la función a analizar, la onda, esté en forma senoidal, corriente alterna o periódica semejante. La ley de Ampère-Maxwell describe la interacción entre el campo magnético y la corriente eléctrica, en donde la ley de Ampère original queda generalizada por medio de la ley antes mencionada. Esto es debido a que el campo magnético a través de una superficie cerrada será proporcional a la suma de una corriente eléctrica que atraviesa la superficie delimitada por la curva y la derivada temporal del flujo eléctrico a través de la misma. En su forma diferencial, la ecuación nos brinda las características de cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos en relación a la posición y tiempo en un espacio. En la forma integral, se observa que la ecuación muestra un comportamiento de las mismas variables, campo eléctrico y magnético, en una superficie grande en lugar de un punto en específico. En la forma fasorial, esta representación deja de implicarse en el dominio del tiempo para pasar al dominio de la frecuencia. Al igual que las anteriores, nos facilita los cálculos en funciones oscilantes, pero solo es posible cuando la función a analizar, la onda, se encuentra en forma senoidal, corriente alterna. Para el diseño de la antena, decidimos trabajar con la frecuencia de TV UNAM a 508 MHz. A partir de esto calculamos la longitud de onda. Para realizar el cálculo de la longitud de onda, utilizamos la fórmula de lambda igual a la constante de la velocidad de la luz sobre la frecuencia. A partir de esta obtuvimos una distancia aproximada de 0.59 metros, lo cual nos permitió diseñar las antenas. De manera teórica, un dipolo mide la mitad de la longitud de onda. En nuestro caso, la distancia para cada brazo de la antena nos dio de 0.2953 metros. No obstante, dicho valor tuvo que ser ajustado mediante un proceso de optimización para mejorar el desempeño de la antena. Una vez realizado el proceso de optimización, obtuvimos los siguientes resultados. Un SWR aproximado de 1.42, lo cual garantiza que el transmisor no sufrirá daños y que la transferencia de potencia es sumamente eficiente. Una ganancia de 2.11 decibeles, lo óptimo considerando que de manera teórica el límite es 2.15 decibeles. Ancho de banda de 44 MHz.
lo cual nos indica el rango en el que la antena tendrá un buen funcionamiento. Una antena monopolo es básicamente la mitad de un dipolo. En otras palabras, es un cuarto de la longitud teórica que obtuvimos. De esta manera, tenemos que la distancia para la antena es de 0.1476 metros. A diferencia del dipolo, este usa un plano de tierra que funciona como reflejo. Al igual que con la antena dipolo, para la antena monopolo realizamos un proceso de optimización para que su funcionamiento fuera el más eficiente. De esta manera obtenemos los siguientes resultados. Un SWR aproximado de 1.36, lo cual es un valor excelente para aplicaciones reales. Una ganancia de 5.15 decibeles. Esto debido a que el monopolo concentra la energía de manera mucho más efectiva hacia el horizonte, ya que al rebotar la señal en el plano de tierra se duplica la intensidad en el espacio superior en comparación con los 2.11 decibeles del dipolo, y un ancho de banda de 67 MHz, lo cual nos dice que esta antena podría cubrir más de 10 canales de TV simultáneos. En base a los resultados que obtuvimos, realizamos una comparación de los parámetros en cada una de las dos antenas. De esta manera podemos decir que el monopolo resultó tener mejor ganancia y mayor ancho de banda, aunque de manera general ambos diseños funcionan de manera correcta. Finalmente, una vez construidas ambas antenas, procedimos a hacer las pruebas correspondientes con la variadora de una TV digital. De esta manera logramos sintonizar correctamente el canal de TV UNAM. Para este apartado nos enfocaremos específicamente en la antena monopolo. Partimos de la premisa de que la energía radiada por una antena se puede representar mediante una onda senoidal, considerando para un ciclo completo de la onda, la cual está definida por una longitud de onda. En una antena dipolo hay media longitud de onda. Para una antena monopolo hay un cuarto de longitud de onda, ya que es la mitad de la antena dipolo. A esto se le llama dipolo y monopolo simple. Para nuestro dipolo simple, que aloja una distribución de corriente de media longitud de onda, lo alimentaremos con una señal, la cual establecerá un flujo de electrones en este, lo que produce una concentración de electrones en cada extremo del dipolo. Cuando esto sucede, se invierte ese máximo de electrones hacia el otro lado del dipolo que no tiene ningún electrón, así consecutivamente produciendo un flujo de electrones, el cual se repite a la frecuencia de la señal de la antena. Este flujo de electrones crea un campo magnético fluctuante que nos permite relacionar la dirección del campo con el flujo de electrones. La fuerza magnética del campo H es proporcional a la amplitud de la onda radiada por la antena. Cuando el flujo se detiene, el campo es igual a cero. Cuando hay flujo, hay campo magnético. Esto se describe mediante la densidad de corriente J en el conductor. Puede ser explicada mediante la ley de Ampère-Maxwell. Una vez que la señal sale de la antena, el término J, que representa el flujo de electrones real en el metal del dipolo, desaparece, pero el término de corriente de desplazamiento toma relevo. El campo eléctrico variante en el tiempo sostiene la existencia del campo magnético en el vacío. Recordando que hay una concentración de electrones por cada instante en cada extremo de nuestro dipolo, esto produce una tensión que va cambiando de polaridad acorde al cambio de concentración de electrones. La concentración de electrones que se describe en los extremos del dipolo se rige por la ley de Gauss para campos eléctricos. En los extremos la corriente es mínima, pero la densidad de carga es máxima. Esto genera líneas de campo eléctrico que viajan de un brazo al otro, definiendo la polarización de la antena. Este cambio de polaridad en el dipolo produce un campo eléctrico. El campo magnético generado por la corriente no es estático, oscila a la frecuencia de la fuente, es decir, de nuestra antena. Para nuestro caso, esa frecuencia es de 508 MHz. Según la ley de Faraday, este cambio en la densidad de flujo magnético induce un rotacional de campo eléctrico. El conjunto de estos dos campos se le conoce como campo cercano de la antena. El campo magnético y el campo eléctrico están desfasados a 90 grados. Es lo que podemos ver como patrón de radiación de la antena. Lo que hace que la antena funcione no es solo el movimiento de los electrones, sino el acoplamiento de estos dos campos, el magnético y el eléctrico. El flujo de electrones genera un campo B, magnético, que es variable. Ese campo magnético variable genera un campo eléctrico variable, que a la vez genera un nuevo campo magnético. Este ciclo permite que la onda electromagnética se sustente a sí misma.
y viaje por el vacío a la velocidad de la luz.